Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera la mañana de este sábado 30 de noviembre de 2024. Son las 8:20, 7:20 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la dimisión de Juan Lobato al frente de los socialistas madrileños? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, lo que empezó siendo hace 8 meses una investigación bien atada de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la presunta defraudación de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de 350.000 euros al fisco, se ha convertido en una causa contra el fiscal general del Estado, con visos de poder salpicar incluso también al Palacio de la Moncloa. Es decir, la estrategia que se elaboró en los despachos de Moncloa en marzo para acorralar a Isabel Díaz Ayuso por los problemas judiciales de su novio ha resultado ser una estrategia fallida, porque hoy Ayuso sigue en su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, con una oposición bastante mermada después de la dimisión de Juan Lobato y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado. De hecho, la investigación a González Amador por fraude y falsedad documental, Manuel, permanece inerte de momento en el juzgado, pendiente de un recurso, mientras, como decimos, el foco en los últimos días se ha instalado en la causa que dirige el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Y como segunda derivada, como hemos comentado, ha caído no Ayuso, sino el líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, provocando así una crisis política de primer orden en su partido. Ahora contaremos por qué ha dimitido Juan Lobato, quien precisamente ayer declaró como testigo en el Tribunal Supremo. Pero vamos a comentar todo lo sucedido por orden cronológico. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, llamó a Juan Lobato a sede judicial el pasado lunes, tras la información publicada la noche del domingo por el diario ABC, donde aseguraba que Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar al socialista madrileño. Según adelantó este diario ABC, Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, que en aquel momento era a su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ofreció a Lobato el email donde González Amador confesaba los delitos fiscales por los que se le investiga, para intentar llegar a un acuerdo. El objetivo de Moncloa era que Lobato utilizara esa información en la Asamblea el 14 de marzo para atacar directamente en el cara a cara que iba a tener con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno. Sin embargo, el líder de los socialistas madrileños se negó. Entonces, Pilar Sánchez Acera le informó de que en ese caso se lo trasladaría primero a Angélica Rubio, directora del Plural.com, para que se publicara en un medio de comunicación. Una vez publicado en ese medio, Lobato sí utilizaría esta información para acusar a la presidenta madrileña en la Asamblea en el Pleno de marzo. Y ahora, en noviembre, ha sido tras la imputación del fiscal general del Estado cuando Lobato ha acudido al notario para registrar estas conversaciones entre él y Pilar Sánchez Acera para poder cubrirse las espaldas. Así lo explica precisamente el jefe de investigación de ABC, Javier Chicote. ¿Qué pasa? Que después González Amador denunció estos hechos, se tradujo en la imputación de la fiscal jefe de Madrid y también del fiscal general del Estado, entre el Tribunal Supremo, y Juan Lobato, para cubrirse, hace poco, a principios del mes de noviembre, se presentó en una notaría de Madrid, de los aledaños del Paseo de la Castellana, y protocolizó esos mensajes de su teléfono móvil. Además, hizo una manifestación en la que relató los hechos que sucedieron. Y de esa forma entendemos que se quería cubrir de posibles responsabilidades legales. Después de que Lobato acudiera al notario es cuando se produjo en su partido el terremoto político. En el gobierno calificaron de decisión estúpida la de acudir al notario, con la que decían desde el gobierno que nadie iba a salir ganando. Pero, eso sí, el gobierno negó que hubieran presionado a Juan Lobato para abandonar el cargo. Su dimisión se produjo el miércoles, pero un día antes, el martes, habló ante la prensa y se aferró a la Secretaría General y criticó incluso el linchamiento por parte de los dirigentes de su partido. Ciertamente porque estoy preocupado con digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana
cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Aquí parecía, Manuel, que Juan Lobato plantaría cara a Pedro Sánchez, pero justamente al día siguiente, como decimos el miércoles, es cuando presenta una carta de dimisión donde lanzó incluso una serie de acusaciones contra quien dirige su partido. Dijo que su forma de hacer política en esa carta no es igual con la de la mayoría de los dirigentes del Partido Socialista. Entonces ya hablaron los ministros y miembros de su partido que negaban en un primer momento hacer valoraciones respecto a la dimisión del secretario general, hasta entonces secretario general del Partido Socialista en Madrid. Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Disculparme. ¿Cómo valora la dimisión? No voy a hacer declaraciones. ¿Le preocupa la situación del PC? La acabamos de conocer, está ahora mismo en el Congreso, no tengo nada que... Es una decisión personal y por tanto mostrar mi respeto por la decisión del señor. En un principio nadie quería decir nada sobre Juan Lobato y fue precisamente ya ayer viernes cuando declaró como testigo ante un juez del Tribunal Supremo y entregó sus conversaciones ahí al juez, las conversaciones que tuvo con Pilar Sánchez Acera. Unas conversaciones que apuntan directamente a que fue Moncloa quien filtró los documentos privados de González Amador y que ponen en serios problemas al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez. Estas fueron las primeras palabras ya del secretario general del PSOE de Madrid ayer justamente al salir del Tribunal Supremo, que estuvo alrededor de 1 hora y media declarando. Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante. Bueno, ¿y qué mensajes y documentación entregó concretamente Juan Lobato al juez del Supremo? Pues si quieres, Manuel, lo podemos analizar porque precisamente los mensajes que Pilar Sánchez Acera y Lobato intercambiaron la mañana del 14 de marzo fue los que entregó al juez. Así que vamos a analizarlos. En esos WhatsApp se puede apreciar cómo el 14 de marzo, a las 8:29 de la mañana, la entonces jefa de gabinete de Óscar López le envía una captura de la carta a Lobato, de la carta con los datos privados de Alberto González Amador. 6 minutos después, a las 8:35, Pilar le dice al líder madrileño que el documento se puede sacar, haciendo referencia al cara a cara que horas más tarde tendrían Lobato y Ayuso en la Asamblea de Madrid. Entonces Lobato le pregunta hasta en 2 ocasiones si la carta ya se ha publicado en algún sitio. Lobato lo que quiere saber aquí es si se ha publicado porque sabe que si no se ha publicado puede cometer un delito de revelación de secretos y por eso quiere esperar a que se haya publicado en algún medio de comunicación. Entonces Pilar Sánchez Acera le dice que tienen la carta porque llega y que la tienen los medios, a lo que Lobato insiste a las 8:44 que la necesita diciendo de dónde la ha sacado, porque si no parece que se la está dando la Fiscalía, y en este caso la Fiscalía podría cometer el delito de revelación de secretos. Aquí entonces se produce un parón en las conversaciones, Manuel, y es entonces a las 9:06 de la mañana cuando el diario El Plural publica la carta. Y luego a las 9:29 Pilar le manda un mensaje a Lobato con el enlace de la publicación diciendo que ya está, como diciendo ya está publicada en un medio de comunicación. A las 9:32 Sánchez Acera manda otro mensaje al socialista con el argumentario que debe utilizar en la Asamblea contra Ayuso. Le dice, usted dijo que era una inspección a lo bestia, usted debe dimitir por corrupción y mentirosa salvaje, como diciéndole que eso es lo que tiene que decir en la Asamblea Juan Lobato a Ayuso. Media hora después empieza el pleno en la Asamblea y esto es lo que dijo Juan Lobato. Señor Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira. El reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje. Su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señor Ayuso. Eso sí que es salvaje. La mentira y el fraude. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política, señor Ayuso. Como acabamos de escuchar, Juan Lobato sí que repitió algunas de esas indicaciones, salvaje, etcétera, que le dio Moncloa, que le dio Pilar Sánchez Acera en ese WhatsApp. Óscar López es el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública. Cuenta con una marcada trayectoria política dentro del PSOE y del Gobierno, llegando a ser jefe, como hemos comentado, de gabinete de Pedro Sánchez. Es uno de los principales favoritos dentro de las filas socialistas para sustituir a Juan Lobato en Madrid. Pero eso sí, no lo va a tener fácil. No lo tiene fácil porque su jefa de gabinete fue quien envió a Lobato el documento con los datos privados del novio de Ayuso, por lo que no se descarta
que pudiera ahora ser llamada por el Tribunal Supremo a declarar la propia Sánchez Acera para que dé su versión de los hechos. Y mientras tanto, Manuel, ya ha habido cambios en el PSOE de Madrid. El diputado socialista en la Asamblea, Jesús Celada, será el nuevo portavoz del grupo parlamentario después de la dimisión de Lobato como secretario general del PSOE, quien aún se mantiene, eso sí, Juan Lobato, como diputado dentro de la Cámara madrileña. El Grupo Socialista ha entregado este viernes el escrito a la mesa de la Asamblea para realizar el cambio de portavocía, que también incluye a Marta Bernardo como portavoz adjunta del grupo. Fuentes socialistas aseguran que esta decisión trata de lograr una transición tranquila en la Asamblea y añaden que los cambios de estructura en el grupo parlamentario se harán previsiblemente tras las primarias que elijan al nuevo líder del PSOE madrileño. De momento, Ferraz lo que ha hecho ha sido constituir una comisión gestora para el partido en la capital, con Isaura Leal al frente. Bueno, pues esto es espectacular. Esto es un escándalo de primer orden. Fijaos, vamos a ampliar un poco el foco, porque claro, todo esto ¿de dónde surge? Hay que tener muy en cuenta el contexto. Todo esto surge entre febrero y marzo de este mismo año. Fue entonces cuando empiezan a publicarse informaciones sobre los tejemanejes de una señora que se llama Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, la que en última instancia, debido al revuelo, al escándalo relativo a los negocios, los contactos, los contratos, los apoyos de la mujer del presidente, Pedro Sánchez, llegado un momento, hace esa carta a la ciudadanía, se toma esos 5 días de reflexión, monta el gran paripé para decir que continúa, con más fuerza si cabe. Febrero, marzo, el escándalo de Begoña Gómez salta a los medios de comunicación. El PSOE, Moncloa, el gobierno de Sánchez, suele contestar a este tipo de escándalos atacando al adversario. Y ahí es cuando surge el caso orquestado por Moncloa para atacar a Isabel Díaz Ayuso, el gran dolor de cabeza de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Resulta que la Fiscalía se dan cuenta de que la actual pareja de la presidenta madrileña pues está en medio de un proceso por un posible delito de fraude fiscal. Por cierto, algo, por desgracia, muy habitual en este país. Hay millones, cientos de miles de inspecciones fiscales todos los años. Y cuando se supera una determinada cuantía que está en duda, pues automáticamente pasa a Fiscalía por posible delito fiscal. Esto es algo normal. Los hechos relacionados con este presunto fraude fiscal son previos a que el señor Amador fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y además, ese presunto dinero defraudado no tiene absolutamente nada que ver con las funciones que desempeña la presidenta madrileña. Es un caso personal, es un caso privado. Pero el gobierno vio una ventana de oportunidad. La Fiscalía se percató de que la pareja de Ayuso estaba inmersa en un procedimiento judicial por un presunto fraude fiscal. Y dijo, ¡eureka! Esta es la nuestra. Descubren el tema y se filtra a los medios de comunicación. Cortina de humo. Campaña de respuesta para eludir, para desviar la atención de Begoña Gómez. Y aquí salta la polémica, porque entre unas informaciones y otras, meses después empezamos a descubrir que el que filtró esa información confidencial, privada, que constituye un presunto delito de revelación de secretos, es la Fiscalía General del Estado. Por eso, el señor Ortiz, fiscal general del Estado, está investigado por el Tribunal Supremo por un delito muy grave como es la revelación de secretos. Y ahora nos enteramos, gracias a esta exclusiva de ABC, que el fiscal general no solo está inmiscuido en esta presunta filtración de delitos confidenciales, sino que la propia Moncloa, por lo tanto presidencia del gobierno, también
está implicado. Y está implicado por una cuestión clara, porque la que fue jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez le filtró esta misma información privada, este correo confidencial entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso, se lo filtró a Juan Lobato. Se lo filtró a Juan Lobato antes de que ese documento apareciera publicado en los medios de comunicación. Esto es un escándalo de primer orden, porque estamos hablando de que tanto la Fiscalía General como el Gobierno de España, como Moncloa, como la Presidencia del Gobierno, habrían podido cometer un delito con el único objetivo de atacar a un adversario político y desviar la atención de lo realmente importante, los negocios de la amadísima esposa de Sánchez, Begoña Gómez. El Tribunal Supremo está dispuesto a llegar hasta el final en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y también a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por el presunto delito de revelación de secretos al haber supuestamente, como estamos comentando, filtrado los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. El instructor del caso, Ángel Hurtado, ha ordenado este martes al Ministerio Público que guarde las grabaciones de seguridad donde se vería a García Ortiz revisando su teléfono móvil con su número 2, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, el día del registro en la sede de Fortuny. En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado contesta a lo planteado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la cual avisó en un escrito de que el fiscal Salvador Viada vio a García Ortiz revisando un teléfono móvil con Sánchez Conde durante el registro de la Guardia Civil el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general. Vamos a conocer este y muchos más detalles porque hay novedades respecto también al fiscal general Álvaro García Ortiz. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El juez del Tribunal Supremo encargado del caso ha ordenado al Ministerio Público conservar dichas imágenes en las que se podría ver, según un testigo, a Álvaro García Ortiz junto a su número 2, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez, manipulando un teléfono móvil durante el registro que realizó la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado con la intención de recabar la información proveniente de los móviles y ordenadores que usó García Ortiz para la filtración de los datos y negociación fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El testigo es el también fiscal Salvador Viada, ex portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Precisamente ha sido esta asociación la encargada de trasladar al juez la necesidad de citar a declarar al fiscal Viada a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro, recoge el comunicado de la APIF. Mientras tanto, las últimas informaciones tras las declaraciones de Juan Lobato en la Asamblea y su posterior declaración en el Tribunal Supremo han complicado la situación de Álvaro García Ortiz, que podría ser acusado de un delito continuado de revelación de secretos que agravaría todavía más su pena de prisión en caso de ser condenado frente a un delito de revelación de secretos típico. Se podría incluso situar en la pena máxima. Sin embargo, a pesar de estar imputado, el fiscal general del Estado sigue ejerciendo como tal y el próximo 4 de diciembre pronunciará una conferencia de homenaje a la Constitución española en la ciudad de Toledo, invitado por la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Al contrario que en la capital de La Mancha, Álvaro García Ortiz ha decidido, tras las últimas revelaciones, que no acudirá al Senado, a la Comisión de Justicia, por tener, dice, compromisos ya agendados, cuando fue el propio García Ortiz quien dio luz verde para fijar esa fecha de su comparecencia en la Cámara Alta. Además de todo esto, Álvaro García Ortiz ha firmado esta semana también un memorándum de entendimiento mediante el que se ha comprometido con Irak para fortalecer la cooperación bilateral en la prevención y la lucha contra la corrupción. Y en medio de los innumerables escándalos que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, con su mujer imputada, Begoña Gómez, con su hermano imputado, David Sánchez Pérez Castejón, su exministro de Transportes imputados y también el fiscal general imputado, el Partido Socialista arrancó ayer su 41 Congreso Federal que se está celebrando en Sevilla. Un encuentro que se celebra también tras la decisión del líder del Partido de Madrid, de Juan Lobato, y su dimisión y su declaración ayer en el Tribunal Supremo, así como también tras las acusaciones de Víctor de Aldama contra medio gobierno. Vamos a ver, lo primero, cómo ha comenzado este cónclave, donde no se esperan grandes cambios a nivel orgánico y donde Pedro Sánchez saldrá reelegido como secretario general. Lo está siguiendo muy atentamente nuestro compañero Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hace unos meses en el PSOE esperaban que este fuese un congreso similar a una convención demócrata, pero ahora admiten que están en medio de un ambiente enrarecido, no es agradable, tercian algunos. Encima llegan exhaustos tras una semana repleta de escándalos, desde las novedades del caso Begoña Gómez con la imputación de la asesora, a las acusaciones de Aldama, que afirma que el secretario de organización Santos Cerdán cobró 1.500 euros en comisiones. Y para colmo, la dimisión del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, con su visita al notario para evidenciar que Moncloa pudo filtrarle información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, para defenderse, arrancan su congreso tildando al PP de practicar golpismo por pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Lo decía la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero. Lo que presenta esta semana de proyecto para este país es que Pedro Sánchez se vaya como presidente y como secretario general del Partido Socialista. Evidentemente me parece un discurso golpista, un discurso del autoritarismo, un discurso que no permite que sea la democracia la que conforme los liderazgos en cada una de las organizaciones. Pero nadie duda que este será un congreso de continuidad donde seguirán con toda probabilidad María Jesús Montero como número 2, Santos Cerdán como 3 y Sánchez será proclamado el domingo con una abrumadora mayoría como secretario general. La cuestión está en la ponencia marco y en las más de 6.000 enmiendas presentadas. Santos Cerdán, secretario de organización. Hay una ponencia que se mandó a la militancia donde hemos recibido 6.000 y pico enmiendas. Las elige la militancia. La militancia va a elegir cuáles son las ponencias que se van a aprobar, no la dirección que estamos al frente hoy en Ferraz. Y saldrá elegido un secretario general como es Pedro Sánchez, donde estamos encantados con su liderazgo, un liderazgo fuerte que intentan manchar y desanimarle no solo a él, atacándole a él, sino atacando a su entorno familiar de manera vil, ese condena de telediario sin prueba ninguna y con falsedades. Hoy el plato fuerte será por la tarde, una mesa o ágora entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre desinformación y democracia. Darán juego, advierten en el PSOE. Vamos con más asuntos porque justamente hoy, sábado, se cumplen 32 días desde que la gota fría provocó el caos en distintos puntos de nuestro país. Más de un mes después de las riadas, continúan todavía los trabajos de limpieza allí. No ha terminado la situación, ni mucho menos. Sigue el drenaje de los garajes privados, así como la búsqueda de 3 personas que todavía permanecen desaparecidas. La cifra total de muertos, contando Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, es de 230 personas. Mientras tanto, siguen los enfrentamientos entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico de Carlos Mazón. Ninguno asume responsabilidades y culpan, al contrario, de la mala gestión de la catástrofe. Este miércoles, 29 días después de la dana, un mes después de la catástrofe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de la gestión de su Ejecutivo y completar así también las explicaciones que ya dieron en la Cámara Baja sus ministros Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera. Pedro Sánchez eludió toda autocrítica, señaló en todo momento al presidente valenciano Carlos Mazón y anunció un nuevo paquete ayudas por valor de 2.274 millones que luego se aprobarían al día siguiente en un Consejo de Ministros extraordinario, el jueves. Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Sánchez su falta de liderazgo y su huida por no declarar la emergencia nacional. El Pleno lo siguió muy atentamente nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, buenos días. Buenos días, trinchericos. Va la crónica parlamentaria del miércoles en 2 actos. Acto primero. Mientras Sánchez ponía de vuelta y media a Mazón y profetizaba sobre las 10 plagas del cambio climático, buena parte de los diputados del PP escuchaba la entrevista a Víctor de Aldama en la emisora de los Obispos. En el hemiciclo, a Miguel Tellado se le vio con los cascos puestos, y a Cayetán Álvarez de Toledo, y a Elías Bendodo, y a ningún diputado socialista. El presidente se plantó en el Congreso un mes después de que un diluvio criminal arrasara Valencia y Letur y se cobrara la vida de, al menos, 229 personas. Con su habitual faz de hormigón, pero más ojeroso que de costumbre, Sánchez se aplaudió a sí mismo durante 40 minutacos. El macho alfa de la Moncloa puso en la mirilla al presidente de la Generalidad y aseguró que habrá tiempo para denunciar opacidades, también negligencias y depurar responsabilidades. De hecho, sus responsables tendrán que asumir su culpa. Pero no ahora. Mientras siga habiendo personas desaparecidas, garajes inundados, puentes y carreteras destruidos y negocios con la persiana bajada. ¿Cuándo entonces? Pues igual en la próxima campaña electoral. Acto seguido, Alberto Núñez Feijóo. Usted ya no debería de estar aquí.
Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre. Feijóo centró su debate en la riada. Le afeó a Sánchez su falta de humanidad, recordó que el gobierno no reaccionó hasta las 11 de la noche y que se dedicaron a pagar publicidad en redes para desprestigiar al gobierno autonómico mientras buscaban a los muertos. Además, le reprochó a Marlaska que no declarara la emergencia nacional por un maniqueo cálculo político. Según el líder de la oposición, si él fuera presidente, hubiese declarado la emergencia nacional, no hubiese escatimado medios, no habría esperado a que me pidiesen ayuda, no habría dejado solo a los reyes de España y no me habría ocurrido decirles a los valencianos, yo estoy bien. Pero de verdad que usted se cree que a algún valenciano le interesa cómo está usted. Por su parte, Abascal no hizo prisioneros. Y esos españoles que arrojaron barro, en realidad solo le estaban devolviendo el lodo en el que lleva años sumergiendo a esta nación. El lodo Pedro Sánchez, el lodo asesino de Valencia. Es su propio lodo. Acto segundo. En la réplica, Sánchez se valió de Mazón para ensañarse con Feijóo. El presidente del gobierno, como el jefe de la oposición, sabe que el presidente de Valencia es nombre de cuchillo y durante una perorata constrictora que superó en duración a la inicial, animó a destituir entre todos al principal responsable de esta catástrofe. Acusó al líder del PP de mentir para cubrir las vergüenzas del PP valenciano y a la vez echarle a los pies de los caballos pidiendo al gobierno de España que eleve al nivel 3 la emergencia nacional. Ensimismado por un éxtasis como bolivariano, llegó a decir Sánchez que Feijóo y Abascal son un peligro, aunque desató la carcajada de la jornada al asegurar que la derecha tiene un concepto muy patrimonialista del Estado, muy patrimonialista, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Bueno, como dijo ese paisano de Zorrilla y de Delibes que responde al nombre de Óscar Puente, ¡qué puto amo! Por su parte, el presidente del PP hurgó en la herida de Begoña. Ser presidente no es subirse al Falcon ni hacer negocios desde la Moncloa. El ministro Óscar López le exigía a Armengol, desesperado, que silenciara el micro del líder de la oposición por haber superado en 4 minutos su tiempo de intervención. Cuando en pasillos los periodistas le preguntaron por el quilombo del fiscal y de Lobato, huyó alegando «Solo Valencia, solo Valencia». Gracias, Jesús. Esto sucedió el miércoles por la mañana. Posteriormente se celebró la sesión de control al gobierno que se centró fundamentalmente, pasó de la dana a centrarse en la corrupción. Era la primera vez que Sánchez acudía a la Cámara Baja desde hace más de un mes a rendir cuentas, a responder a las preguntas de la oposición. Los populares pusieron el foco de sus preguntas en las declaraciones de Víctor de Aldama por el caso Partido Socialista y también en la polémica de Juan Lobato por el caso de la filtración de los documentos del novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador. Escuchamos. El señor Aldama tenía pase VIP en el PSOE y en su gobierno. Acompañaba en sus viajes a su gobierno. Me dio en operaciones millonarias con su gobierno. Tenía contacto con Delsi y conoce lo que oculta su gobierno. Fue condecorado por su gobierno y compartía negocios con su esposa. Con todos estos hechos, ¿de verdad que el señor Aldama es un don nadie? Fíjese, la Fiscalía da credibilidad a su testimonio. ¿La Fiscalía Anticorrupción también es facha? Dice usted que no hay que creerle porque es un presunto delincuente imputado por la justicia. ¿Y entonces hay que creer a su esposa? ¿Hay que creer a su hermano? ¿Sabe a quién puede creer usted? ¿Sabe quién le cree a usted en España? Nadie. A ver, usted puede darme lecciones pocas, pero ninguna le voy a aceptar, usted que habla de amistad, de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante. Tampoco puede usted dar lecciones a este partido, al que yo dirijo, cuando usted se sienta en el despacho de una sede que ha sido financiada su rehabilitación en B. Señoría, no puede. Tampoco pueden ustedes dar lecciones de nada cuando han sido el único partido político de este país condenado por financiación irregular. El líder de Vox, Santiago Abascal, le reiteró a Pedro Sánchez de la sesión de control una vez más la pregunta que le ha formulado desde que las informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez comenzaron a aflorar. Se trata de la 12ª vez que le pregunta exactamente lo mismo en la sesión de control y una vez más Sánchez no respondió.
¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública, es decir, de usted, llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Tengo yo que responder a una acusación sin ningún tipo de pruebas por su parte? Tendrá que ser usted quien demuestre qué es lo que yo supuestamente he hecho, señoría. En el Pleno, Sánchez adelantó que se iba a aprobar un nuevo paquete de ayudas y así fue. El Consejo de Ministros, que se celebró de forma extraordinaria el jueves, aprobó ayudas de 2.274 millones de euros para reponer el parque automovilístico y el tejido productivo afectado por la DANA. Hablamos de la gota fría, de la situación en Valencia y en otros puntos de nuestro país. Este tercer paquete de medidas para los afectados por la gota fría contará con 60 medidas para la vuelta a la normalidad e incluirá un plan de 465 millones de euros para la renovación del parque automovilístico dañado por la gota fría, con ayudas directas a fondo perdido de 10.000 euros para comprar un vehículo, que podrán sumarse a las indemnizaciones que ya está empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros. También se va a activar una nueva línea de 1.200 millones de euros para que los autónomos y empresas industriales puedan reparar sus instalaciones, equipos y stocks de productos y puedan realizar nuevas inversiones. Lo adelantó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Y este tercer paquete de ayudas tiene un valor de 2.274 millones de euros y, tal y como les avanzó ayer el presidente del Gobierno en la comparecencia del Congreso de los Diputados, este paquete tiene 3 áreas prioritarias de actuación, como no pueden ser más que la ciudadanía, en ese primer objetivo, y también el parque móvil y el tejido productivo. Esto es lo que dice el Gobierno respecto a las ayudas. Al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también compareció en la rueda posterior al Consejo de Ministros, le preguntaron por cuántas ya han llegado a los afectados. Una llegada progresiva pero sustantiva y significativa ya sobre el terreno de todas estas ayudas que, como decía, ya totalizan más de 92 millones de euros y que esperamos que vayan a seguir incrementándose de manera bastante significativa en los próximos días. Bueno, la realidad es que más de un mes después de la gota fría, la ayuda llega con cuentagotas. El Gobierno anunció ayudas por valor de 16.648 millones de euros, pero la realidad, lo acabamos de escuchar en boca del ministro, es que solamente han llegado 92 millones que ha abonado el Consorcio de Compensación de Seguros, es decir, un 0,5% del total. Y si nos fijamos en las ayudas prometidas por el Gobierno valenciano, prometieron 400 millones y se han pagado 22,2, es decir, un 5,5% del total. Esas son las ayudas que ahora mismo han llegado a los ciudadanos. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también un paquete de medidas laborales impulsado por Yolanda Díaz que incrementará las obligaciones para las empresas frente a las supuestas emergencias climáticas. Entre las propuestas de Díaz destaca un permiso climático retribuido de hasta 4 días que será costeado por las compañías, mientras estas tendrán un año para implementar costosos protocolos específicos ante riesgos climáticos. Así lo explicaba en Televisión Española. Ahora van a tener 4 días fijados por ley, completamente retribuidos, con sus cotizaciones, y a partir de ahí las empresas pueden hacer 2 cosas. 1, prorrogar el permiso, o 2, incorporarlo como una medida de ERTE. Es absolutamente novedoso en nuestro país y en el mundo. Hay muy poca legislación en esta materia en el mundo. Nos hemos inspirado, insisto, en Canadá, pero van a ver ustedes que ahora mismo España es un país en la legislación laboral que incorpora también la lucha contra la emergencia climática. Bueno, y este jueves compareció en la sesión de control en las Cortes Valencianas el presidente valenciano Carlos Mazón. Tuvo un encontronazo con el portavoz de Compromís. Cada día que pasan ustedes sin dimitir nos dan vergüenza a todos. Por eso mantenemos nuestra propuesta de mantener lo que necesitamos, una moción de censura inmediata para dar por terminado su gobierno. Perdonar per acabat el seu govern. Mira, le voy a poner algunos ejemplos palmarios de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, que es el suyo. Hemos planteado 1.134 millones que pedimos para equipamiento y transporte escolar público. Nos han otorgado 0. Si quieren ayuda, que la pidan. De los 108 millones para reparar centros de salud, nos han otorgado 0. Si quieren ayuda, que la pidan. El mayor desastre que ha sufrido España en décadas. El mayor desastre natural. Natural y no tan natural, porque el gobierno es responsable también de no haber efectuado las obras civiles que se deberían haber hecho hace muchos años para minimizar los riesgos y minimizar los daños
de las lluvias torrenciales, que es un fenómeno meteorológico tradicional, habitual en la cuenca del Mediterráneo, que sucede, por desgracia, todos los años hay gota fría y, en algunos años, con especial virulencia. Pues bien, abandonados a su suerte cientos de miles de españoles por el gobierno, por el Estado. Lamentable el espectáculo que ofreció esta semana el presidente del gobierno en su comparecencia ante el Congreso. Un mes después de ese desastre, porque claro, el presidente estaba muy atareado viajando por el mundo, que si el G20, que si la India con su santa esposa, que si la cumbre climática en Azerbaiyán. No tenía tiempo para dar respuesta, contestar a las preguntas de la oposición y dar su versión de los hechos ante el Congreso, que representa a todos los españoles. Bueno, pues un mes después, Sánchez protagonizó una comparecencia absolutamente vergonzosa, lanzando balones fuera, sin ningún tipo de autocrítica, diciendo que el Estado actuó desde el minuto 1, lo cual es mentira. El Estado abandonó a su suerte a los valencianos, abandonó a su suerte a cientos de miles de españoles. Una catástrofe de dimensiones colosales y el Estado no estuvo presente durante días, a pesar de que nos cuesta un riñón y parte del hígado. Nos machacan a impuestos, nos asfixian con regulaciones, nos roban a mano armada. Y en el momento en el que los españoles más necesitan al ejército, la policía, la Guardia Civil, los bomberos, sanitarios, protección civil, todo ello competencia del gobierno central, no acuden. ¿Por qué? Porque a Sánchez le da exactamente igual los españoles, le da exactamente igual España. Sánchez tan solo tiene una obsesión. A Sánchez tan solo le interesa una cosa, el poder. Y Sánchez tan solo quiere a Sánchez. Y otra de las noticias protagonistas en esta semana es, el Parlamento Europeo ha aprobado el miércoles la Comisión Europea de Ursula von der Leyen por 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones, allanando ya así el camino para que el equipo de gobierno al completo se ponga en marcha. Va a ser el día 1 de diciembre, mañana podrá empezar a trabajar la comisión, que incluye a Teresa Rivera como vicepresidenta y que ha contado con el voto en contra del Partido Popular Español, contrario a la designación de Teresa Rivera. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Contaremos con Teresa Rivera, nuestra primera vicepresidenta ejecutiva, para una transición limpia, justa y competitiva. Está bien preparada para garantizar que tengamos políticas modernas y competitivas para apoyar nuestras ambiciones. Es una verdadera y devota europea y juntas trabajaremos siempre por el interés de los europeos. La Comisión Europea obtuvo tan solo un 51% de votos a favor de los 719 eurodiputados del hemiciclo comunitario que podían votar, un resultado peor que el que obtuvo individualmente von der Leyen en julio para su reelección para un segundo mandato como presidenta, donde obtuvo 401 síes, y el mandato estrecho que ha obtenido nunca un colegio de comisarios en la historia de la Unión Europea. La jefa de filas de los eurodiputados del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha dicho que Rivera va a ser una vicepresidenta incompetente y ha recordado los casos de corrupción que rodean al gobierno de España. Teresa Rivera ha sido la vicepresidenta de un gobierno que señala jueces, intenta silenciar a la prensa crítica, utilizan al fiscal general imputado por el Tribunal Supremo por maniobrar políticamente contra una presidenta regional y está envuelto en un escándalo de corrupción que puede afectar a 11 ministerios, entre ellos el de Teresa Rivera. Pese a ello, la aprobación del Colegio de Comisarios en el Parlamento Europeo solventa el último gran trámite que tenía que superar el Ejecutivo Comunitario de la 10ª legislatura. Bueno, lo único bueno que tiene la elección de Teresa Rivera como vicepresidente y comisario del gobierno comunitario, del gobierno de la Unión Europea, es que nos la quitamos de en medio. Teresa Rivera ha sido un desastre,
sin paliativos, la peor ministra de Energía que ha tenido España desde el inicio de la democracia. Por lo tanto, tan solo un dicho para Teresa Rivera: Teresa, tanta paz lleves como descanso nos dejas aquí en España. Hasta aquí las noticias, el repaso a la actualidad de la semana, y ahora una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.